toca tema especial porque vamos a estar hablando de un libro que seleccionamos, en este caso lo seleccionó Estíbaliz, para compartir con ustedes, conversar un poco el día de hoy acerca de este libro que es muy interesante, La bailarina de Auschwitz. Auschwitz. Estíbaliz me va a venir a lo largo de todo el episodio corrigiendo. Tú dices la bailarina y yo digo de Auschwitz. Exacto, ahí nos coordinamos. Ténganme paciencia. Pero bueno, este libro para nosotras es muy especial porque ambas compartimos este interés por lo que son los temas de supervivientes del Holocausto. Entonces, teníamos muchas ganas de poder traer alguno de estos libros y hoy decidimos comenzar con este en particular. El libro de la bailarina de Auschwitz es una autobiografía de Edith Eger, una sobreviviente del Holocausto y reconocida psicóloga en la que narra su experiencia en el campo de concentración de Auschwitz y cómo logró superar el trauma para reconstruir su vida. Este libro fue publicado el 16 de enero del 2018. Bueno, yo tengo acá del 2018, había visto en otro lugar del 2017, pero bueno, me imagino que está en esos años. No, yo creo que se debe como a cuando lo transcriben quizás puede ser Es que cambia un posible. poquito. Claro, o depende del país también, capaz. Sí, Existe sí. diferencia, sí, cuando llega a Chile, cuando llega a Argentina, depende de las fuentes que uno va consultando. Hoy en día, Edith tiene 97 años, ha Así vivido es. una larga vida, que bueno, después de todo lo que le tocó vivir, lo menos que se merecía era poder por lo menos disfrutar de una vida larga para recuperar todos esos años de tanta tragedia. Y casualmente, el 27 de enero se cumplieron 80 años de la liberación de Auschwitz-Birkenau. Así Hace que bueno, poquito. amiga, cuéntanos cómo llegaste a este libro, cómo lo conociste. Yo cuando llegué a Santiago, acá a Chile, yo llegué en el año 2019 y me estoy enterando ahorita con esta investigación y esta intro que estamos haciendo que el libro salió en el 2018, lo que quiere decir que cuando yo me topé con él estaba en pleno agua, estaba recientito. En los metros de Santiago, no en todos, cabe acotar, en los metros ellos tienen una modalidad que a mí me fascina y se llama la biblioteca del metro. Allí tú tienes la oportunidad, como de una biblioteca, adquieres el libro por un cierto tiempo determinado y lo devuelves. Yo en el momento en que llegué, sabes que a uno le cuesta como que, oye, conseguir trabajo al principio y para no entrar en estas ansias de que me explotara la cabeza, de que es el trabajo, no sé qué, tengo que me acordé que estaba en la biblioteca, fui, bajé y uno de los primeros libros que pedí fue este, el de la bailarina de Auschwitz. En ese momento es que yo llego, conozco este libro. Y de allí, después de que lo leí, me introduje más con el tema del holocausto como tú lo mencionaste. Debo mencionar que gracias a este libro conocí también el de Ana Frank, conocí otros que no sé si los pueda mencionar acá, pero que también son muy buenos, quizás los menciono más adelante. Pero demasiado bueno este tema, como tú lo comentaste. Y siempre hemos querido, porque a la dos nos gusta bastante, Sí. traer esto a colación acá en el podcast. Sí, en mi caso, como ya lo nombré al principio, lo conocí por ti, o sea, me lo recomendaste, así que desde ese momento lo agregué a la lista de lecturas pendientes, pero no había tenido la posibilidad como realmente leerlo, sentarme a revisarlo, hasta ahora que decidimos traerlo al podcast. Pero ciertamente es muy interesante, trata pues temas muy vinculados a lo que es la resiliencia, la adaptación a los cambios y cómo también gestionar esas situaciones difíciles que a veces nos toca enfrentar y que en la mayoría de los casos no es algo que elegimos. Exacto. Creo que es un libro muy interesante desde ese lugar. Pero bueno, cuando, digamos, llegaste a él, ¿cuáles fueron esas expectativas que tenías antes de comenzarlo? Yo cuando lo descubrí, me inscribo en la biblioteca, empiezo a hojear, es como un stand grandecito, y me llamó mucho la atención su portada y obviamente esta palabra Auschwitz. Yo decía, la bailarina de Auschwitz, ¿qué es esto? ¿Qué será? Tú sabes que yo no leo las La sinopsis sinopsis. de los libros y simplemente me dejé llevar, me atrapó mucho y de verdad es un libro fácil de leer y desde un principio a fin el libro te engancha, o sea, te quedas como que impactado. Pienso yo que una de las cosas que tienen estas historias de los sobrevivientes del Holocausto es que
ninguna te va a parecer mala en el sentido de que no sea interesante, porque realmente todas esas historias son increíblemente sorprendentes, el cómo, bueno, lograron sobrevivir, cómo lograron superar, entre comillas, porque por lo visto es algo que vive con lo que ellos viven durante toda su vida, pero aprenden como a sobrellevarlo y hay como mucho aprendizaje. Entonces creo que sería muy difícil conseguir un libro de estos que no te impacte o no te atrape en ese sentido. Sí, En mi caso, bueno, también tenía muy buenas expectativas porque primero me lo habías recomendado tú, el tema me gusta y también me pasó lo mismo, desde el principio me atrapó. A diferencia de Estíbaliz, yo sí leo la sinopsis de los libros, me gusta que me adelanten de qué va, así que nada, no tiene desperdicio. Ya después tenemos también programado hacer un podcast, un episodio de nuestras manías literarias, así que los sí. invitamos a que estén atentos para que también pues, nos conozcan un poco desde el lugar de nuestras manías al momento de leer y escoger nuestras lecturas. Bueno, cuéntame, ¿hubo algún momento que durante tu lectura que te hizo cerrar los ojos y respirar hondo antes de seguir leyendo? Sin ánimos de espolear, pero estamos hablando de un libro, la pregunta me lleva a una parte donde ella por completo olvida a través de lo que le pasó, de todo esto que vivió, el abecedario. Y me impacta porque, o sea, yo en un momento dije, o sea, esto es como que la palabra te lo dice, un ABC de la vida, entonces que se haya pasado por tan grave momento que hayas olvidado hasta esto. No estamos hablando de que tuvo un accidente, de que tuvo un choque, que es como que, ¿sabes? Siempre, ay, tienes que hacer terapia. Y esta parte de lo que ella vivió, esta degradación total humana, la llevó al punto en el que su cerebro olvidó Olvidó. estas cosas, que no sabía escribir su nombre, o sea, es una cosa impactante que yo digo, no puede ser. Y eso me hizo como que imaginarme, o sea, yo digo, o sea, ¿qué tan fuerte tuvo que haber sido lo que pasó como para que ella olvidara esto? ¿Y el tuyo? Bueno, en mi caso, fíjate que coincidimos con la escena, o sea, me la imagino como que fuera una película y vamos a coincidir en esa escena donde ella está allí en esa habitación, que es ya justo cuando la rescatan, y que ella cuenta que pesa creo que 40 y tantos kilos, que está súper, súper, súper deteriorada física y por supuesto emocional y mentalmente, y entran estos militares Ujú. que, bueno, por la situación que se presenta, pues van a abusar de ella, ¿no? En ese momento yo, te lo juro, dije, no puede ser que además de todo lo que esta mujer ha pasado, tenga que lidiar también con un abuso. Entonces, para mí fue así como que paré y dije, no, no puede ser. A mí toda su historia me daba la impresión de que ella vivió un montón de vidas Uy, sí, en ese, en esos 20 y tantos años, porque creo que cuando la liberan ella está todavía no sé si en sus 20, pero porque ella se la llevan a los 16 años al campo de sí, concentración y la liberan, me parece que al año o a los 2 años. Entonces es como, tú dices, Dios mío, en ese cortico tiempo a esa mujer le pasaron tantas tantas cosas cosas. que era impresionante. Así que uno de esos momentos, fueron un montón, que yo de verdad que tuve que pausar y decir como que quiero seguir adelante, sí, sí quiero. Así que ahí coincidimos en cuanto a esa escena, pues a ese momento. Y también me impactó mucho cuando está en el cine Ujú. viendo la película de la bailarina y ella tiene esa idea de que se pregunta, pude haber sido yo, pudo Y- haber sido mi vida y todo lo que pasó me lo impidió. Exacto, esa que está ahí pudo haber sido yo. Exacto, y creo que a todos en algún momento de nuestras vidas nos pasa que vemos alguna persona y pensamos, yo pude haber hecho eso, pude haber estado allí, pero bueno, las circunstancias de la vida Y me lo han impedido. ella era bailarina y por eso es el nombre del libro, porque era algo que ella era, que era eso que le arrebataron esa vida que tuvo ella antes de este episodio en su vida, que gracias a Dios fue un episodio que culminó, ella era bailarina. Así es. ¿Hay alguna cita o algún fragmento puntual que te haya impactado más? Puntual porque hay muchos. Y a mí me gustó el que
ella dice, no es la pérdida la que duele, es la forma en la que influye en el futuro, la forma en la que se perpetúa. Ella en este momento hablaba como que de sus padres, al momento de perder a sus padres tan joven, de decir como que me voy a casar, mi esposo no va a conocer a mi familia, si tengo hijos más adelante no van a tener abuelos porque esto se fue, esto se acabó. Eso me impactó muchísimo, esa frase, el fragmento del libro. ¿Y el tuyo cuál sería? Sabes que ahí cuando ella hace esa reflexión de que, bueno, todas las cosas buenas que después pasaron en su vida, que se casó, que tuvo hijos y todo esto, que ella no lo pudo vivir, que sus padres no lo pudieron vivir porque mueren en la tragedia, en el Sí, holocausto, me pegó mucho porque, bueno, mi papá también falleció. Y a mí me pasa muchísimo esto de que, ay, cuando estoy disfrutando de un momento familiar, o por ejemplo cuando estoy con Miranda, que él no la llegó a conocer, me viene muchísimo ese pensamiento de decir, uy, wow, qué difícil, que parte de lo que es ha más sido difícil sí, en el duelo, o parte de lo que es más difícil en los duelos, es justamente esto, ¿no? Que tú te toca vivir pensando en cómo sería la vida si esa persona todavía estaría acompañando. disfrutando de estos momentos, es así. Así que me tocó muchísimo esa parte también. A mí puntualmente, fragmentos, muchas frases interesantísimas en el libro, pero una que me marcó mucho fue esta, que la tengo acá, que dice, mientras sigas esperando que alguien venga a salvarte, seguirás siendo un prisionero. Y me gusta mucho porque es como esa cachetada que te dan o sea, hermana, hermano, despiértate porque tú eres tu superhéroe, tú eres tu salvador, no va a venir otra persona a rescatarte. Es como la respuesta a cuando te dicen, no esperes nada de nadie. Exacto. O sea, Esa. tu vida depende de ti y exclusivamente de ti, aún en estas circunstancias tan violentas, tan complicadas, tan complejas, aún ahí tu vida depende 100% de ti, de las decisiones De que tú ti. tomas. Así que Sí, esa frase me gustó mucho. buenísima. Bueno, y obviamente se desprenden un montón de emociones, ¿no? A lo Ujú. largo de la lectura del libro, cuéntame qué emociones rescataste o llegaste a tener. Yo tuve como un sub y baja de emociones, como una ensalada, una mezcla de todas juntas, porque es un libro que te causa un dolor, que te causa así como una tristeza, una angustia. Yo a medida de que ella se mete en la historia de ella, yo decía, Jack, ¿cuándo se acaba? Porque obviamente sé, porque vive y lo escribe, que todo pasó. Pero yo decía, ¿cuándo se acaba? Ya, necesito que todo este proceso, esta agonía termine. Y una vez que terminas el libro, que terminas la historia, te llenas como de motivación, ¿entiendes? Esa parte reflexiva que la llevó a ella a contar su historia. Porque en un principio ella vivía con que nadie sabía su pasado, ni siquiera sus hijas. Sus hijas estaban, o sea, ella estaba como que si yo no lo cuento, nadie lo sabe, pero ya habían cosas que no podía esconder. Sí. Parte de la historia no le permitía ya tapar no mentira, ¿cómo se dice? Pasado. Ese paso. Ese pasado ya estaba en cualquier momento y yo me imagino que, o sea, cuando ella decide destaparse, ya era adulta, o sea, era psicóloga, o sea, fue como que, ¿sabes qué? Mira, voy a echar mi cuento yo ahora. Y fue lo mejor que pudo hacer, Yo dejar lo, de ocultar eso. esa parte de, bueno, todo el tiempo que ella mantiene oculta esta experiencia es también impresionante porque es como su mecanismo de defensa. O sea, ella simplemente se fue por olvidar, evadir, esconder todos esos sentimientos y todas esas emociones que sufrió durante todo lo que fue su prisión en la guerra. Y después esa persecución, porque eso no terminó simplemente en liberación, sino que después vino todo un Sí, proceso de que vivían y escondiéndose, sí, vivían ocultándose. escondiéndose, sufriendo, digamos, que las personas no los querían tener cerca porque consideraban que eran culpables, o por ahí habían personas que también minimizaban esto porque no lo vivieron. No es como ahora que nosotros todo lo vemos por redes Conocemos. sociales, que lo vemos por internet, que lo vemos por televisión y más o menos entendemos y nos hacemos una idea. En ese momento eso se mantuvo totalmente oculto, entonces es muy diferente que tú lo vivas a que tengas que contarlo. Exacto. Entonces, creo que tiene mucho sentido que ella haya decidido simplemente guardárselo, pero fue como una tacita que se fue llenando, se fue llenando, se fue llenando hasta que finalmente se derramó y ella tuvo la necesidad de hablarlo, de contarlo y desde ese lugar sanar también.
Y suena fácil, pero fue un choque para ella decidir hacerlo. O sea, fue como que, ¿qué? Ahora tengo que decir todo esto que me pasó. Fue fuerte. Y creo que coincide mucho con la historia del tatuador también, porque cuando a él le toca hablar de este tema, él también es como ese choque de que además que lo viví, ahora te lo tengo que contar, o sea, ahora se lo tengo que contar al Es mundo, como no fue, revivirlo. exacto, no fue suficiente con que lo viví, ahora tengo que contarlo y dar fe de que realmente sucedió. Pero bueno, en mi caso también fue así, no tengo ni siquiera que sumar nada. Yo pasé de estar triste a estar angustiada porque yo pensaba también, este libro tiene que ser en algún momento una serie o una película porque es que Eso. te mantiene al borde durante, o sea, no hay capítulo donde esta mujer no haya estado atravesando algo, o sea, se le enferma a la hija, se llevan preso al esposo, un montón de cosas que pierde a los padres, la agonía de saber si las hermanas estaban vivas, o sea, te mantiene al filo de todo. Ujú. Creo que en algún punto lo tienen que convertir en una película o una serie y nada, nosotros disfrutar de toda esa ensalada de emociones, como dices tú. Cuando yo lo leí la primera vez, dije lo mismo. O sea, en mi mente, en la película que se te hace leyendo el libro, yo me imaginaba como que toda esta escena ya al final ella como que la llevaban a una broma de bailarinas, o sea, ay no, yo dije esta película, este libro tiene que tener una película sí o sí, no importa a dónde llegue, qué tan poderosa sea, pero debería de tener una película. Pienso lo mismo. Mira, ¿y hay alguna frase o alguna enseñanza particular que Edith Egger te haya dejado después que terminaste el libro? Claro que sí, y se me perdió el guión. Claro que Aquí sí. está. Te las contaré cuando consiga otra vez la chuleta. ¿Cuál era la pregunta? Como las mises. Me repite la pregunta, por favor. Mira, ¿qué frase o enseñanza de Edith Egger te dejó al terminar el libro? Esto no lo vamos a cortar, ¿verdad? No, No, vamos a dejarlo, vamos a dejarlo. espera. Y yo estoy buscando una hoja para abanicarme porque, señores, está haciendo un calor. Atroz, como dicen en Chile, atroz. Mira, una frase o una enseñanza. Ella, hay una parte del libro donde ella dice, ¿por qué cuesta tanto llenar a la vida de vida? Yo dije, my goodness, esto es tan real, o sea, ¿por qué nos cuesta tanto? Y es una pregunta que de repente hoy no tienes una respuesta. Y esa respuesta que tengas hoy no va a ser la precisa ni la definitiva, la que va a llevar a la conclusión. Es una respuesta que es como infinita. Pero ¿por qué cuesta tanto? ¿Cuál fue la tuya? ¿Cuál fue tu frase o enseñanza que te dejó el libro? Bueno, fíjate que me da risa porque yo anoté aquí mis frases, yo la tengo, y la primera que está acá arriba es esa, ¿por qué cuesta tanto llenar la vida de vida? O sea, cuando lo dijo yo también dije, wow, ¿por qué costará tanto llenar de vida la vida en sí La misma? vida es fuerte. Ve, qué casualidad, ¿verdad? Mira que cuántas páginas no tiene ese libro, cuántas otras enseñanzas o frases pudo decir y nosotras traemos a colación la misma frase. Pero fíjate que también el libro tiene muchísimas enseñanzas, por supuesto que sí. Así que vuelvo y lo repito y vamos a insistir hasta el último minuto del episodio de hoy, tienen que leerse. Pero algo que también me impactó es que te deja esa enseñanza como que pase lo que pase, tú eres dueño de tus pensamientos y que nadie puede quitarte las cosas que tú pones en tu mente. Y justamente Ujú. las cosas que han hecho a estas personas sobrevivir a algo tan difícil y tan Inhumano. inhumano como fue esta guerra, este holocausto, fue justamente que ellos de alguna forma se refugiaron en su mente, o sea, cuidaron demasiado sus pensamientos, su actitud, su mente para poder seguir adelante. O sea, les quitaron todo, les cortaron el cabello, los despojaron de sus ropas, no los alimentaban, nada, o sea, las condiciones más inhumanas en las que pueden estar las personas y lo único que era de ellos y que nadie se lo podía quitar era su mente, su pensamiento. Exacto. Y ahí eso lo entendieron y creo que ahí está la clave de esa supervivencia. Que nosotros, mira, nos pueden quitar todo, pero no nos quitan la mente, la cabeza, los pensamientos Exacto. y eso es lo que hay que cultivar y mantener. Creo que esa Mantener. para mí ha sido la enseñanza más profunda del libro. Por supuesto, lo recomendaría. Aquí estamos, por eso lo trajimos. Tú también lo Sí. recomendarías seguramente. ¿A alguien en particular? Mira, cuando a mí alguien me pregunta, siempre me preguntan,
Y en serio me preguntan, esto no es y que, como los influencers, ahora sí somos influencers. Sí, en serio me han preguntado, ¿qué libro me recomienda? Y es como una pregunta en la que yo dije, ya va, yo tengo que tener una respuesta siempre porque yo no sé qué tipo de libros te puede gustar a Claro. ti, qué género. Y haciéndome un balance, según lo que yo he leído, yo dije, La bailarina de Auschwitz es un libro que yo recomendaría a estas personas que quieren introducirse en la lectura, que no tienen un género conocido. Esto es un tema muy bonito, sí es un libro de desarrollo personal y todo esto, y biográfico, pero es un libro que te lleva mucho a reflexionar, te lleva a tantas cosas que yo siempre recomiendo ese libro. ¿Cuál es el libro que, ay, Steve, recomiéndame un libro? El de la bailarina de Auschwitz. Ay, pero ¿de qué trata? Yo concluyo rapidito para no dar tanta sinopsis, tanta... Hitler, Adolf Hitler, ¿conoces? Sí, el holocausto. No, Adolf Hitler, sí. Esta es la historia más o menos de lo que pasó según las personas de supervivencia, no, sobrevivieron, que sobrevivieron y decidieron contar su historia, que tampoco fue nada fácil decidir contar la historia, menos en la época. Muchos sí se atrevieron, pero pasaron años, décadas para poder escribir la historia. Y de verdad que es un libro que siempre le recomiendo. ¿Volverías a leerlo? Es un libro que yo lo leí, ya con esta, lo leí 2 veces. Y aquí les quería acotar algo porque ya me acordé. Cuando yo leí este libro, conocí también a Mengele, Joseph Mengele. Yo tenía anotadito como que los libros, ay, después voy a leer este libro que está por aquí. Cuando estoy leyendo, yo, Dios mío, ¿quién fue este hombre, aparte de Adolf Hitler, que hizo tanto daño? ¿Quién es Joseph Mengele? Y yo hace poquito, este año, leí Joseph Mengele porque me puse al día con esas lecturas que tenía anotadas. Yo dije, si están anotadas aquí, fue porque en el momento en que yo las anoté, me parecían importantes. Ya Claro, sé quién es el loco demoníaco de Mengele. de Y Mengele. también en consecutiva leí un libro que se llamaba Después de Auschwitz. Ya conocía que era Auschwitz y al momento pensé que era como ella y después dije, ah, no, Escritora, es otra otra escritora, otra sobreviviente. sobreviviente y está buenísimo también. Ahorita que nombras al Ángel de la Muerte, que es este Mengele, Mengele. me explotó la cabeza porque es como decir que, o sea, esta gente se conoció cuando Sí. nombra a Víctor Frank. Ujú. Dije, ¿qué? O sea, ¿qué Nuestro te amigo Víctor Frank, que lo nuestro hemos, amigo lo íntimo hemos que traído ya al podcast. lo hemos nombrado muchas veces en el podcast y dije, no, no puede ser, ella fue, bueno, Alumna, alumna, pupila pupilita. de Víctor y yo, no, no puede ser que, Qué locura, qué ¿verdad? bueno que hayan podido coincidir y que él la haya podido ayudar tanto a superar esa etapa A de, decirle, sí, atrévete, atrévete. a decirle al mundo, a contar su historia y poder sanar desde ese lugar. Sí. Mira, yo es la primera vez que lo leo, pero no va a ser, sé que no va a ser la única. Y además me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar, lo quiero tener en mi lista de libros, lo quiero tener en mi colección, así que seguramente voy a volver a leerlo en algún punto. Porque, Mira, ahorita que me acuerdo, yo me descargué el libro de, ¿cómo se llama nuestro amigo? De Víctor Frank. ajá, Me lo descargué y yo dije, ah, no, tengo que... Porque después fue que me acordé y yo dije, qué casualidad, solo ha mencionado, tú me dijiste, viste que nombra a Víctor Frank, yo sí, qué locura. Yo lo sí, descargué para leerlo. ¿Cómo es que se llama? El libro El hombre en busca de El sentido. hombre en busca del sentido, ese Ese es es. mi libro de cabecera. Ese es Ajá. el que yo le recomiendo a todo el mundo. Mira, ¿cómo piensas tú o cómo crees tú que el amor propio, la autoestima jugaron un papel importante en lo que fue la supervivencia de Edith? Bueno, increíblemente estar en esta condición tan deplorable, ¿verdad? Y encontrar, este, pensar, que puedes pensar y crear una supervivencia interna arraigada a lo que es el amor, para mí es un acto de valentía. Porque, como bien lo dijiste, o sea, no nos pueden quitar los pensamientos, no, no podrán quitar todo, pero los pensamientos no. Y ver que ella y muchos de los supervivientes se arraigaron a lo que fue el amor, muchos, o sea, hay historias de historias. Hay personas que se enamoraron allí, así como perdieron familias, hay personas que se enamoraron allí, crecieron, se casaron, todo esto. Y qué bonito ver que una vez más el amor es quien hace este acto de presencia ante todo este caos inhumano tan desagradable y mantenerte allí es como que, bueno, mira, vamos, vamos, vamos
es como un golpe a todo lo que está pasando en la vida actual de esta persona. Tengo hambre, me maltrataron, me quemaron, me Sí. enteré de que el familiar que tenía al lado se murió, Ujú. fulano de tal lo llevaron a la cámara de gas y, ¿sabes? Como que en mi mente batallando con todo eso, es un acto muy fuerte, de verdad que sí. ¿Y Y para ti? fíjate, a mí más allá de pensar en amor propio o de su autoestima, creo que tuvo más peso, porque fíjate que al principio de la historia se muestra como que ella es más bien de poca autoestima, o sea, baja autoestima, siempre estuvo como apagada o se sentía apagada por las hermanas, o sea, como que las hermanas eran el foco que siempre estaban como iluminando todo a su alrededor y ella estaba como un poquito más apagada. Después, cuando, bueno, que se las llevan presas, secuestradas, este tema de que las tienen en los campos de concentración, para mí lo principal para ella, para sostenerse, fue más bien el amor por sus seres queridos. O sea, el querer volver a ver a su hermana Clara, que era la que no fue con ellas al campo de concentración, el querer volver a ver a su novio, que ella Que no era ni también, su novio. que sí, era ese, no, ese noviecito de infancia, de adolescencia. Eso sí, realmente creo que fue lo que la mantuvo a ella con vida hasta ese último momento, más que el tema de amor propio y de autoestima. Eso. Que después, bueno, obviamente sí hay un despertar de esa autoestima donde ella dice, después de yo haber pasado todo esto, obviamente que nada ni nadie me va a impedir hacer mi vida como yo la quiero hacer. Y es donde ella toma la decisión de separarse, estudiar, o sea, hacer todas esas cosas que ella en ese momento tan cruel de su vida no lo pudo hacer. Se cuestiona muchísimas cosas. Y avanza como ya va, es momento de yo recuperarme, saber lo que yo quiero, lo que yo deseo y trabajar Claro. desde ahí. Entonces creo que ahí sí hubo un florecer de esa autoestima y ese amor propio, pero principalmente lo que jugó un papel importante en su supervivencia fue más bien el amor por sus seres queridos, que Sí. también, como dices tú, es un acto de valentía, porque créeme que a veces uno, la imaginación se pone creativa y te lleva a pensar en qué harías tú en una situación como esa. Y realmente digo, solamente me mantendría viva el hecho de ver capaz a mi hija o a mi pareja, pero más allá de eso, no sé, y que No tenía nada porque sus padres habían muerto apenas ella entró. O sea, fue una cosa fuerte. bueno, en este lugar Edith encontró pequeños momentos de libertad en su mente. ¿Cómo crees que la mente es nuestra cárcel o nuestra mejor aliada? Ambas. La mente de nosotros es ambas, independientemente de que alguien pueda entrar allí o no. Nosotros somos quien la convertimos en una aliada o en una cárcel. A mí me parece que a medida que iba leyendo el libro, yo dije, esta mujer o esta niña, porque era una niña, ella tuvo que haber estado acompañada, no sé, de un ángel que le De ayudaba sus padres, seguramente. hablándole en la mente, porque es humanamente imposible mantenerte en estas condiciones de hambre, de preocupación, mantener una mente como positiva, lo que llamaríamos hoy en día motivada, se me unieron las dos palabras, motivada, mantenerte como que, mira, si puedes, Estiva, voy a hablar de mí, Estíbaliz, vamos, que si puedes, esto va a pasar, esto va a pasar, esto va a pasar, pienso en todo lo bonito, o sea, yo digo que más allá de lo que tu mente realmente puede hacer, ahí tuvo que haber una ayuda a nivel espiritual de del más allá, de Dios, no sé, porque, o sea, su creencia también, su religión la llevó, quizás como otros se desprendieron de ella. Al Claro. momento dijeron, no, mira, si Dios permitió esto, qué güey. Entonces, en el caso de ella, quizás dejó entrar esa parte y la ayudó, la tuvo que haber ayudado muchísimo a mantener estos pensamientos negativos, que los tuvo, Claro, que sí obviamente. los tuvo, pero ganó más la parte mental positiva. Y a eso justamente voy. Yo creo también, como lo mencionas, que la mente, nuestra mente, puede ser cárcel, puede ser prisión, pero al mismo tiempo puede ser esa aliada que nos libera de ese sufrimiento o de ese negativismo que muchas veces podemos llegar a tener. Y todo depende justamente de ese estar consciente, o sea, de entender realmente hacia dónde quieres ir, ponerte como ese foco. En su caso era sobrevivir, salir de allí, Sí, cueste lo que cueste. O sea, yo quiero vivir, yo quiero ver otra vez a mi familia. Y eso fue lo que la ayudó a mantener y hacer de esa mente un espacio más bien
de refugio donde ella podía ir a pesar de que todo afuera fuera un caos, fuera una desgracia. Así que Exacto. coincido allí. No, pero escúchame, al salir ella, porque la vida iba pasando normal. A todas estas, la vida afuera era normal. El caos los tenían ellos allí y después de allí. Claro, Porque afuera todo el mundo vivía, incluso cuando estaba pasando este arrebatamiento de ellos hacia los campos de concentración, era una vida normal. Así tipo, yo no soy judía, a mí no no me tengo nada afecta. que ver, a mí no me afecta. Claro. Sí, sí, y es de las cosas que a mí más miedo me da y por eso siempre trato de Sí, estar sí. como, no reviviendo, pero sí manteniendo muy presente en la mente tanto la mía como de los que están a mi alrededor, de que estas son cosas que no podemos decir, ah, ya eso pasó y no volvería a pasar. O sea, no deberíamos confiarnos Olvidar. tanto, no confiarnos tanto. Hay que estar muy presente y pendiente de las cosas que se dan en el mundo porque realmente es algo que puede volver a suceder y que no estamos ninguno salvo de que pueda pasarnos. Así que Exacto. no es algo que realmente haya quedado en el pasado y creo que por eso todas estas personas, tanto los sobrevivientes como los familiares, como entes, digamos, gubernamentales y no gubernamentales, han tratado de mantener eso vivo, de mantenerlo en la memoria de las personas porque es algo que pasó y que puede volver a pasar. Sí. Edith dice algo que es muy interesante para debatirlo y reflexionarlo, y es que el perdón no es para los demás, sino para liberarnos a nosotros mismos. ¿Qué opinas tú de esa versión de ella de lo que es el perdón? 100%. 100%. Una vez que tú sabes que debes, más que todo, pedir perdón. No, no, no. Ese momento de pedir perdón es mucho más, créanme, más sano para la persona que pide el perdón que para la persona que lo recibe. Es muy liberador, es muy como que ya salí de esto. En mi caso, a mí una vez, hemos dicho aquí, nosotras no somos unas angelitas ni nada de esto. Una vez yo tuve unas ciertas palabras con una persona que no debí con otra persona y yo me atreví a pedir perdón. Mira, ¿sabes qué? Yo dije esto de ti con esta persona. Yo sé que quizás te lo contó, pero quiero que lo conozcas de mis propias palabras. Y eso a mí me liberó. Ya en parte de lo que esa persona haya pensado o hecho, ya yo sé que ya ella sabía. Yo sé que en el fondo no recibí un perdón por parte de ella, pero créeme que yo, en lo personal, yo sentí un peso menos. Entonces, concuerdo al 100% con ella. Es mucho más sano, es más libre para el que pide perdón. Claro, en el caso del holocausto, ella quizás lo refleja también en el tema de que, wow, ¿cómo perdono yo todo esto que me hicieron? ¿Cómo perdono todo esto que viví? También es difícil, pero Sí, pero yo también coincido con que el perdonar es más liberador para ti, o sea, viene más desde tu propia necesidad. O sea, en el momento en que nosotros decidimos perdonar, a veces no lo hacemos para hacer sentir recibir el bien al perdón. otro, de hacer sentir bien al otro, sino para sentirnos bien nosotros mismos. Exacto. El decir como que, ¿sabes qué? Ya esto se cerró, este capítulo de mi vida lo cierro, porque a veces también hay que aclarar que perdonar no significa que es que si yo perdono a esa persona, significa que vamos a mejorar nuestra relación o mantener algún tipo de comunicación. O sea, simplemente para ti el perdonar puede ser el dejar ir ese capítulo de tu vida y no seguir permitiendo que eso te afecte. A veces ni siquiera la persona tiene que escuchar que tú lo estás perdonando, sino que Eso, ya tú eso. mismo digas, mira, yo esto, yo lo perdono, lo dejo ir. De hecho, a mí, bueno, con un familiar me pasó, un familiar que hizo mucho daño a mi familia, digamos, En más su cercana momento. en su momento, y que esa persona murió y jamás pidió disculpas, jamás se Se retrasó. pidió perdón por esto que hizo, que a pesar de que causó tanto daño en la familia, pues no lo hizo. Y yo dije, en el momento en que me enteré que esa persona iba a morir, dije, ¿sabes qué? Yo la perdono, yo te libero de esa situación, te libero em, de lo que pasó y de lo que ella no se arrepintió, pero por mí. O sea, yo dije, yo no quiero que en el momento en que yo muera, pensar que me fui con ese rencor o lo que me Exacto. quede de vida, seguirlo viviendo como con ese rencor hacia esa persona. Entonces creo que desde ese lugar el perdonar es más satisfactorio y más liberador para la Lo persona, es. entre comillas, víctima de Eso. la situación. Así que bueno, ojalá quienes nos estén escuchando, que Ah, hayan... viste, sin darnos cuenta, trajimos
un culpable y una víctima. En mi caso yo fui la culpable y en tu caso fuiste la víctima del error de esa persona. Y yo fui, qué bonito, qué bonito. Un ejemplo de las dos partes, de las dos caras de la Exacto. moneda. Mira, si Edith pudiera hablar con su versión de cuando tenía 16 años, que fue la época en la que la deportaron al Claro, campo de exacto. concentración, ¿qué crees que se diría a sí misma? Obviamente me fui a la Estíbaliz de 16 años y según lo que ella vivió, mi respuesta sería que no se diría nada. Ya no se diría nada. Ella ya tenía como arraigado, ya venía con ese no temor, con esto de ser fuerte, de ser valiente, era como parte de su personalidad. Entonces pienso que de verdad, tampoco voy a decir, sabes que muchas veces dicen, no, Dios no nada. Hay un dicho que dice, Dios no le da cacho a burro. Dios, pero Pero eso ¿qué no hago lo yo? dijo Dios. Dios, ¿y qué hago yo metido en este cuento? Ya Dios coroto, mujer, sácame de ahí. Dios no le da cacho a burro. Pero en realidad dice que Dios no le da a sus guerreros las peores batallas. Por ahí va la cosa. Yo estoy segura que usted me está entendiendo y tú más solo. Yo lo voy a parafrasear, creo que es como que Dios no le da una batalla a una persona que no pueda enfrentar. Exacto. Qué bonito, qué bonito. Entonces, en el caso diría ella, ay, por camino a otro. Estuvo acompañada, tuvo las herramientas, era algo que iba a pasar, no se puede cambiar a pesar de la pregunta. Pienso esto, mantengo esto de que no se diría nada. Yo No creo que habría tiempo de nada. Yo creo que si ella pudiera volver a esos 16 años, se diría que confíe, o sea, que confíe en ella y que cuide su mente, tal cual como lo hizo. Confía en ti, confía en que vas a salir adelante y que vas a estar bien. Creo que eso es lo que se diría si pudiera volver atrás. Y diría seguramente que bese más ¿cómo es que se llamaba el chico? Ay, no me voy a acordar. A Eric, yo Eric, sí. que bese más a Eric, que lo abrace mucho y lo quiera. Mira, ¿cuál es ¿Sabes qué? Yo pensé en un punto de la historia que iba a estar vivo? que ella se lo iba a encontrar. Pero yo creo que, no voy a decir nada, ¿no? Pero para no. Pero yo juré que, oye, la cosa iba tan bien. Cuando ella se divorció, yo dije, eso fue que se encontró a Eric, dije yo. No, o sea, yo no sé qué hubiese hecho yo si pasaba eso. O sea, no, mi corazón hubiese explotado de emoción. ¿Cuáles de las experiencias de Edith crees que es la más relevante hoy en día, sacando, digamos, fuera del contexto del holocausto? Lo acabo de decir, cuando se casó 2 veces. No solamente que, o sea, que se casó 2 veces con el mismo hombre, con Mm. el mismo esposo. Que hubo una parte donde ella como que lo hizo por hacerlo, y en esta nueva oportunidad que ella se da, es como que ahora sí lo hace desde su realidad, desde lo que es hoy, desde lo que era en ese momento. Ujú. Y más no como que, bueno, la gente se casa, la gente tiene que tener hijos, tiene que tener un esposo, una esposa, y bueno, tengo que hacerlo. Esta vez fue diferente, esta Bueno, segunda vez. ¿Y para vos? en mi caso, llevándolo un poco a todo este contexto social que se está viviendo de personas saliendo de sus países y teniendo que asentarse en otros y bueno, países que están en guerra y todo esto. Creo que lo más relevante para mí, fuera de ese contexto, es que nadie puede quitarte tu capacidad de elegir cómo quieres vivir las cosas. Y que la resiliencia es una habilidad que todos podemos desarrollar sin importar las circunstancias. O sea, todos tenemos la posibilidad de fortalecernos de las situaciones más difíciles que nos toca vivir. Sí, sí, realmente. En nuestro contexto actual lo vería de esa forma. Bueno, y ya para ir cerrando, que creo que esto se extendió Como bastante, siempre, como siempre. Si pudieras sentarte con Edith Eger y hacerle una sola pregunta, ¿cuál sería esa pregunta? si pudieras cambiar algo, Edith, esto que no escogiste vivir, si pudieras cambiar ese algo, ¿qué sería? ¿Qué cambiarías tú? Esa fuera mi pregunta. ¿Y tú? Bueno, yo te dije que habíamos coincidido en muchas cosas y en este caso también volvimos a coincidir porque lo que yo le preguntaría es qué hubiese hecho diferente. O sea, qué hubiese hecho diferente, tomando en cuenta que iba a vivir exactamente lo mismo. O sea, ya ella murió, o sea, actualmente está viva, ya dijimos que tiene 97 años, pero bueno, Sí, muere.
y llega al sitio cielo o en el que ustedes crean donde hay que dar cuenta de lo que hicimos y le dicen, vas a volver a la tierra a vivir exactamente lo mismo. ¿Qué vas a hacer diferente? O sea, esa es mi pregunta. ¿Qué harías diferente? Así que, bueno, no sé, Edith. Esperamos, Edith, que escuches el podcast y nos puedas responder. ¿Qué harías diferente? Me encanta, me encanta. ¿Sabes qué? Bueno, aparte del libro de la bailarina de Auschwitz, ella escribió otros 3 libros. Son como guías, algunos son guías, no recuerdo cuál, creo que es el segundo. Uno se llama La decisión de Edith, salió en el 2020, en inglés. Otro es La clave es elegir bien, en inglés sería The Power of Choice. Creo que Choice. Choice. Y cuando veo la fecha de esta publicación, Te quedaste que fue en loca, el ¿verdad? 2023, Me yo pasó. dije, ¿qué? O sea, ella tiene hoy 97 a sus 95. Y anda echándole Y máquina nosotras a todavía la mente. pensando que estamos muy viejas para hacer ciertas cosas. Exacto. Somos unas Yo, bebés de pañal. el tercer libro se llama En Auschwitz no había Prozac. Sabes que parte de la historia que ella comenta y muchas de las que han contado esto de supervivencia, ellas no quedaban embarazadas. Sabrá Dios por qué. No se sabe si era porque por obra y gracia del Señor, también porque el maltrato de las embarazadas era a un nivel tan atroz que ya parece que había alguien también, o ellos mismos, no sé, porque estas mujeres no nada más estaban allí, no, ellas eran violadas por los Por supuesto. nazis, por los mismos, Recluso. por los mismos reclusos, por todo, entonces ellas no quedaban embarazadas. Y por ahí más o menos creo que se va como que este tercer libro. Bueno, en mi caso, no he leído ninguno de esos tres, pero me llama muchísimo la atención. La clave es elegir bien. O sea, me llama mucho la Lo que atención. es El elegir nombre bien. me llama. Bueno, y hasta acá ha sido nuestro episodio número 17 por validar, Episodio porque librístico. sí, no sabemos si en verdad es el 17, un perdón si no es así. Sí, sí, estoy segura que sí. La bailarina de Auschwitz. Recuerden seguirnos, disculpen los sonidos de fondo, pero bueno, estamos con nuestros Sí, hijos, estamos con de muchísimo vacas. calor, mucho, mucho calor, así que perdonen los abanicos de Estíbaliz y los míos. Recuerden también seguirnos en Instagram, en TikTok como @modocatarsis y suscribirse a YouTube. ¿Y dónde estás? En Spotify. En todas las redes Bueno, estamos en sociales. todos lados. Donde usted está, estamos. Donde esté usted, estamos nosotras. Cuéntenos también en los comentarios si les gustó el libro, si ya por casualidad lo leyeron o lo tenían visteadito por ahí o en su lista. ¿Y qué tal les pareció este episodio del libro? Cuéntenos. Nos gustaría saber. Y que nos recomienden libros de la Segunda Guerra. Nos gusta mucho, nos llama mucho la atención este Sí, tema, así que y tenemos una larga lista y sabemos que seguramente hay un montón de libros. sí, como este pueden venir muchos más. Es verdad. Así que bueno, los queremos, cuídense. Chao, Nos vemos. bye.